Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Voy a invitar a los que tienen Biblia a abrirla en el libro de Jueces, capítulo 2. El fin de semana pasado estuvo Milton compartiendo con nosotros y él nos compartía de cómo tanto el pueblo de Israel como los discípulos de Jesús, hay relatos donde cuenta que ellos dudaban y se ponían incluso a maldecir y a extrañar el tiempo antiguo, por ejemplo los israelitas que querían volver a Egipto porque estaban pasando mal en el desierto. Como las personas, decía Milton, que vemos muchas veces las maravillas de Dios cuando nos toca vivir determinados momentos difíciles, de igual manera dudamos de Dios, cuestionamos a Dios, nos enojamos con Dios y con la vida por este mal rato que estamos viviendo. Le pasaba al pueblo de Israel, le pasaba a los discípulos de Jesús y Milton contaba que también le pasa a él y quizás también nos pasa a muchos de nosotros. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, dice así el verso 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, que es una forma bastante poética de decir que toda aquella generación se murió. Se muere Josué, que caminó con Moisés, que vio todos los milagros que Dios hizo en Egipto y en el desierto, y se muere Josué, que vio todos esos milagros y esas maravillas, y se muere también toda la generación de Josué. O sea que todos los que vieron los milagros de Egipto, todos los que vieron las maravillas en el desierto, se murieron. Sigue diciendo el verso 10: y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hay una generación que tiene muy en claro lo que Dios es y lo que Dios es capaz de hacer. Pero esa generación pasa y obviamente le sucede una nueva generación. Pero y esa nueva generación no tiene tan en claro, no vio, no conoce lo que la generación antigua conoce. Y ahí hay un dato que dice: y entonces el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Te voy a invitar, el libro este de Jueces, si vos un día lo querés leer, yo sé que ya lo leíste varias veces, pero si lo querés leer de vuelta, vas a ver que una y otra vez hay relatos donde dice: el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Sucede un evento, pasa algo, y un capítulo después dice: y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y vas a ver que hay ahí un círculo, porque ellos hacen lo malo delante de los ojos del Señor, les empieza a ir mal, ahí ellos claman a Dios porque están pasando mal, y Dios les levanta a alguien que los ayude y los ayuda, y ellos empiezan a pasar bien y se olvidan de lo que el Señor hizo y vuelven a hacer las cosas mal delante del Señor y vuelven a pasar mal, y así el círculo se repite y se repite. Dentro de esas veces que lo hacen está en el libro de Jueces, el capítulo 3, que te voy a leer ahora, el verso 7. Jueces, capítulo 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y elegí este verso porque usa esa palabra, olvidaron. Los hijos de Israel empiezan a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y olvidaron. ¿Qué olvidaron? Olvidaron al Señor. Y si lo conecto al verso que leímos antes, dice: una generación conoce, vio, tiene en claro. Quizás esa generación
no se olvidaba fácilmente de lo que había visto. Porque cuando vos y yo vemos algo es mucho más difícil que nos olvidemos de lo que vimos, que nos olvidemos de lo que nos dijeron. Por eso dicen que los maestros, cuando quieren hacer, maestros que habrá presente, pueden decir si miento o no, que cuando querés hacer una dinámica para que los alumnos recuerden mejor, es mejor llevarles algo visual. Entonces, si hay algunos que dicen, ay, ¿te acordás aquella vez que predicaste que llevaste una planta y que pusiste la planta adelante y hablaste de la plantita? ¿Te acordás de la plantita? ¿Te acordás de las velas? Aquel culto de las velas. Y vos decís, no fue el culto de las velas. La vela fue 25 segundos, una vela prendida. No fue el culto de la vela. Pero como vimos, nos recordamos más fácil. Esa generación vio, esa generación tuvo la experiencia, esa generación no se olvidó fácilmente. Pero la siguiente generación, y no es que la siguiente generación no sabía, no es que la generación nueva no tenía idea de lo que había pasado en Egipto, no. Los abuelos, los padres, los abuelos se encargaban de contarle, bueno, cada padre se encargaba de contarle a sus hijos, a la generación que venía. Nosotros vivíamos en Egipto, éramos esclavos y Dios nos salvó y mandó tal plaga y tal otra y vino tal otra. ¿Cuál fue la tercera, fulano, que no me acuerdo? La tercera fue esta. Ay, sí, le contaban a sus hijos crecían escuchando las historias de cómo la nube los seguía en el día y les hacía sombra, y cómo la columna de fuego los seguía en la noche y les calentaba y les daba luz. Pero una cosa es que a mí me cuenten que había una columna de fuego que ascendía del piso hacia el cielo y que daba luz y que daba calor. Otra cosa es que yo viví con esa columna de fuego que del piso ascendía al cielo. Y por más que yo te cuente que yo vi esa columna y que yo sentía el calorcito de la columna de fuego, no es lo mismo para vos, porque vos solamente estás escuchando lo que yo te digo. Mirás y te olvidarás de las cosas que yo te digo desde acá. ¿O no? Qué fácil es que uno se olvide del discurso de otro. Estos jóvenes, esta nueva generación de Josué, que sucedió a Josué, obviamente conocía, había escuchado, pero no conocía al nivel que sus antepasados. Y hay una conexión ahí, porque después que ellos no conocieron, que ellos se olvidaron, ahí ellos empezaron a hacer las cosas mal. Y capaz que vos y yo pensamos, hacer las cosas mal es hacer las cosas contrario a lo que nos dijeron. Nos dijeron una manera de vivir bien. Y ahí vos y yo decimos, la manera de vivir mal es vivir de manera contraria a lo que me enseñaron que es vivir bien. ¿Está bien? Pero en realidad no, vivir mal es vivir de cualquier manera que no sea de la manera que te enseñaron a vivir bien. Por ejemplo, yo me olvidé de lo que me habían contado de cómo vivir bien. Ellos me enseñaron cómo era vivir bien, según el Dios de ellos. Pero yo me olvidé. Papá no me contaba las historias que el abuelo contaba. Y yo mucho menos le cuento a mi hijo las historias que mi papá contaba, que ya eran menos de las que mi abuelo contaba. Entonces mi hijo, ¿qué historia le va a contar a sus hijos? Y yo me acuerdo un poco cómo era, pero mi hijo ni siquiera se acuerda cómo era vivir, según aquello que contaba Elvisa. Entonces mi hijo, ¿qué está haciendo? Simplemente viviendo, él está decidiendo por sí mismo. ¿Y está teniendo una mala vida? No. Pero es la vida que enseñaba el bisabuelo, no es la vida que enseñaba el bisabuelo. Entonces mi hijo empieza a hacer las cosas mal delante del Señor. Pero no está haciendo las cosas mal delante de mí, ni está haciendo las cosas mal delante de su generación. Él está haciendo las cosas mal delante del Señor. ¿Por qué? Porque él ni sabe lo que está haciendo. Es más, capaz que sabía, pero se le olvidó. Pasaron años desde que escuchó las historias del abuelo. El abuelo se murió, papá no contó más historias. Y yo me acordaba de alguna cosa que el abuelo enseñaba. Y capaz que cuando viene mi primo y dice, ¿te acordás la historia aquella que el abuelo contaba, que en el desierto? No me acuerdo que el abuelo tomaba mate, pero no me acuerdo. Me acuerdo que el abuelo se sacaba los dientes postizos y lo ponía arriba de la mesa. De eso me acuerdo, pero de la historia no me acuerdo mucho. Me olvidé. Y vos y yo sabemos lo que pasa cuando nos olvidamos. Te vas al supermercado. Tenés que comprar 5 cosas.
Y te vas al súper y compras las 5 cosas, porque vos te acordás que eran 5 cosas que tenías que comprar. Y cuando llegás a tu casa, no compré queso rallado, pero si yo tenía 5 cosas. Y abrí la heladera, trajiste 1 litro de leche, pero leche ya tenías en la heladera. Y decías, hice mal las compras. ¿Cómo que hiciste mal las compras? ¿Le erraste en el proceso? No, fuiste con plata o con tu tarjeta, adquiriste los productos, los pagaste y te los trajiste para tu casa. ¿Estuvo mal el procedimiento? No. ¿Hiciste las compras mal? En realidad no. Fui, compré y traje, sin error. Ponele el moñito. Pero ¿qué pasa? ¿Le erré en qué? En que me olvidé. ¿Qué te olvidaste? Que tenías una cosa y que te faltaba otra. Y entonces hice las cosas mal. Se olvida el pueblo y vive, no de una manera contraria a los preceptos y a los mandamientos, no, vive, pero no de la manera correcta. Se olvida. Le pasaba al pueblo de Israel, le pasaba a los discípulos y capaz que nos pasa a nosotros. Porque no es que nosotros salimos a negar a Jesús cuando nos va mal, no es que salimos a decir, no, Jesús no existe, no es que nos pongamos en esa actitud contraria, pero a veces nos angustiamos. Y yo no digo que sentir angustia esté mal, digo que esa angustia que no te deja levantarte de la cama o salir a la calle o hacer las cosas que tenés que hacer, eso sí. Porque sentir angustia, hasta el Señor dice, mirá, sentiste triste con los que están tristes. Entonces no está mal entristecerse. El problema es cuando yo me entristezco al punto de que esa tristeza no me permite hacer el bien que sé que tengo que hacer. No voy a ir a hacer el bien. ¿Por qué? Porque estoy triste hoy sobremanera. No, hoy no le voy a hacer de comida a mis hijos porque estoy triste. No, hoy no voy a ir a trabajar porque estoy triste. No es que esté en contra de Dios, pero simplemente acepto cosas que no debería. Che, pero qué cosa, cuidado, ¿está en contra de Cristo? No, pero capaz que estamos aceptando cosas porque nos olvidamos de cómo era lo correcto y aceptamos cosas que no es que estemos en contra, pero que simplemente no tendrían que estar ahí. Te compraste otro litro de leche, no precisabas, y el queso rallado que tendrías que haberlo tenido, no lo trajiste. ¿Por qué? Porque me olvidé. Mirá lo que dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 12, verso 8, hablando justamente de estos eventos. 1 de Samuel, capítulo 12, el verso 8, dice así: cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. En este lugar es la tierra prometida, donde el pueblo de Israel ya está cuando se está escribiendo el libro de Samuel. Verso 9: y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y acá está relatando 3 eventos distintos, porque no es que la misma vez que Dios los entregó en manos del ejército de Azor, o en manos de los filisteos, o en manos del rey de Moab, fue el mismo evento. No, fueron 3 eventos distintos. Ellos se olvidaban de Jehová y venía guerra y ellos terminaban esclavos, y ahí ellos empezaban a buscar a Jehová de vuelta y Jehová les mandaba a un libertador y ellos se volvían a olvidar de Jehová y ahí caían en manos de los filisteos, y después iba Jehová y los liberaba cuando ellos clamaban, y ahí de vuelta. Verso 10: y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Verso 9: olvidaron al Señor,
se olvidaron del Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 dice así. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 19, verso 10. Yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle al ángel que se le había aparecido. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es de la profecía el testimonio de Jesús? Es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la vida. El espíritu es el ánimo. El espíritu es la fuerza. El espíritu es el poder. El espíritu es el propósito. El espíritu de la profecía es el testimonio. ¿Y qué es la profecía? La profecía, dicen por ahí, cuando uno recibe de manera sobrenatural indicios acerca del futuro. Cuando nosotros decimos lo que va a suceder, que todavía no sucedió, estamos profetizando. Las mamás y los papás profetizamos mucho sobre nuestros hijos cuando están en edad de... que son chiquititos. Bueno, algunos seguimos profetizando toda la vida, sobre todo, muchas veces. ¿Viste cuando corre el nene y le decimos, no corras, ¿qué estás haciendo? Te estás profetizando, porque estás hablando sobre el futuro. No es ahora, no se cayó, estás diciendo del futuro. Te vas a caer. Y muchas veces los niños, y ahí el padre o la madre tiene el placer de decir, te dije que te ibas a caer. Pero ¿y si no lo hubieras profetizado? Y si le hubiera dicho, corre, que sos rápido y veloz. Tené cuidado. No te vas a caer. Profetizamos. ¿Qué tantas veces? A mí me gustaría que pudiéramos nosotros pensar, ¿qué tantas veces nosotros profetizamos acerca de las cosas que todavía no pasan? Tan rápido y tenemos es tan común para muchos de nosotros hablar acerca del futuro, pero no darle atención a que es profecía. Pensamos que la profecía, muchos de nosotros, es ese don que es pura y exclusivamente para determinadas personas elegidas por Dios. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos anima a nosotros a buscar la profecía. Dice, estaría bueno que todos profeticen, pero la verdad es que todos nosotros profetizamos. Yo creo que lo que es bueno es que nosotros profeticemos lo que viene de parte del Padre. ¿Y qué es la profecía? Dice, la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es la verdadera profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es el poder de la profecía, es el propósito de la profecía. ¿Qué testimonio de Jesús? Y ahí yo te pregunto, ¿y cuál es el testimonio de Jesús? Lo que Jesús hizo. Pero solamente lo que Jesús hizo que está escrito. El testimonio de Jesús es solo lo que Jesús hizo. El testimonio de Jesús es lo que Jesús hace. Y ahora te conecto la historia. El pueblo de Israel, mientras está Josué vivo, habla, cuenta acerca de las cosas de Dios. Es común para ellos en cualquier reunión. ¿Viste que en las reuniones familiares terminamos contando muchas veces la misma historia? Y nos reímos de la misma historia. Y a veces no estamos en una reunión, capaz que te pasa como a mí, estamos en determinada reunión familiar y estoy esperando que alguien cuente esa historia. O cuando alguien empieza a contar esa historia, yo me pongo contento porque yo quiero escucharla de vuelta. ¿Cuántas veces la escuchaste? 77. Pero quiero escucharla la número 78 y me voy a volver a reír. ¿Por qué? Porque esa historia me agrada, es cierta. Yo estuve, vi, me gusta cómo la cuentan. Contá aquel día. Y estoy convencido que el pueblo de Israel contaba las maravillas que había visto. Y como contaban las maravillas que habían visto, ellos estaban acostumbrados a tener un Dios que los había librado de manos de los que los esclavizaban.
Entonces era un pueblo que constantemente recordaba que ellos eran libres porque Dios los había hecho libres. Y vos sabés cómo Dios nos hizo libres. Dios mandó plagas y Dios hizo abrir el mar para que nosotros pasáramos. Y yo como niño escucho a Elvisa contar esa historia y me imagino. Pero después cuando ya nadie más cuenta esa historia, yo pienso y me convenzo que los mares no se abren. ¿Por qué? Porque yo me olvidé que al abuelo sí se le abrió el mar. Cuando pasan esas historias dejan de contarse, empezamos a contar otras historias, porque a algunos de nosotros nos gusta hablar. Y yo vengo diciendo hace varios domingos que vos y yo tenemos un poder en lo que decimos y que vos y yo tenemos poder para determinar realidades. No porque vos y yo seamos poderosos, sino porque el poderoso vive en nosotros. Entonces dice que cuando el testimonio que uno habla, lo que uno está diciendo, tiene a Jesús como centro, cuando nosotros hablamos de las maravillas de Jesús, lo que nosotros hacemos es estar impartiendo poder alrededor de nosotros. Y como el pueblo de Israel, cuando estaba Josué vivo, hablaban de las cosas maravillosas que Dios había hecho, ellos estaban en paz y ellos eran prósperos. Y cuando les sobrevivió a Josué su generación, mientras ellos hablaban, profetizaban y bendecían su nación, porque hablaban de las cosas que Jesús hacía, no sabían que era Jesús, de las cosas que Dios hacía para ellos, ellos vivían en esa realidad. Nosotros tenemos un Dios poderoso que nos protege. ¡Ay, pero mirá, ya se está levantando un ejército fuerte como ninguno! Como ninguno no, porque nosotros tenemos un Dios poderoso que nos libró de las manos de Faraón y que derribó los muros de Jericó. Y nosotros, después de mirar, aquel pueblo puede tener miedo de aquel ejército, pero no nosotros, porque nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Jehová de los ejércitos. Y mientras esa era su realidad, mientras ellos viven, esta es nuestra realidad, no hay quien pueda con nosotros. Vienen los ejércitos contra nosotros y chocan como el agua contra una roca. Y estoy convencido que esa realidad hacía su realidad. Ellos eran un pueblo poderoso. Y si venía algún enemigo, se ponía a hablar con ellos y decía, no, estos algo tienen, porque esta confianza que tienen ellos. Mirá, estoy seguro que por más poderoso que sea nuestro ejército, si vamos contra ellos no los vamos a poder vencer, porque esa gente tiene una confianza y una firmeza. No sé qué es lo que ellos tienen, pero ellos no nos tienen miedo. Pero cuando pasa el tiempo y el testimonio cambia y ya no se habla de las cosas que Dios hace, no hablamos de las cosas que Jesús hizo, entonces hablamos de las cosas que hace quién. Y hablamos de las cosas que hizo el vecino que es loco, viste que siempre hay uno. O hablamos de las cosas que hizo el brujo, o hablamos de las cosas que hizo aquel delincuente, o hablamos de las cosas que hizo aquel que era corrupto, y empezamos a hablar de esas cosas, y esas cosas empiezan a ser nuestro espíritu, nuestro ambiente, nuestra profecía. Y ya viene el enemigo y dice, ¡ay! Ustedes, dice, ¡ay! Estos están todos temerosos. No confían en nadie, nos tienen quien los defienda. A estos venimos y los conquistamos, porque ya no son aquellos, estos son otros. Y ahí venían y los conquistaban. ¿Por qué? Porque vos y yo hacemos nuestra realidad. Vos y yo estamos profetizando constantemente. Vos y yo tenemos un poder que es el testimonio de Jesús, que puede cambiar nuestras realidades, hacer un ambiente diferente. Salmo 103, verso 2, termino con esto, mirá. Salmo 103, verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Todos los cristianos quieren que su alma bendiga a Jehová. Jehová, nuestro Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Y el verso sigue diciendo, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo que Dios ya hizo contigo. Cuando vos te olvidás de lo que Dios ya hizo contigo, cuando vos te olvidás de los beneficios que tenés porque Dios te los dio, empezás a dudar de los beneficios que vas a poder tener o no. Yo te conté muchas veces, quizá ustedes no. Estoy en mi casa sintiéndome miserable porque Dios no me quiere. Estoy en mi casa sintiéndome miserable, pensando, quizás yo me dejé engañar. Y la Biblia es un libro escrito por hombres manipuladores que me mintieron acerca de este Dios falso para que yo simplemente sea un sometido y no me doblé ante los poderosos. Quizás yo creí en una mentira.
Me voy a hacer un mate para bajar toda esta tristeza, ¿no? Y ahí viene un pensamiento a mí. ¿Te vas a hacer un mate? Sí, me voy a hacer un mate. ¿Tenés yerba? Sí, tengo yerba. ¿Tenés termo? Tengo termo. ¿Tenés todo lo necesario para hacerte el mate? Tengo. ¿Y dónde vas a calentar el agua? En la caldera, en la cocina. Ah, tenés cocina. Cocina, aparato. ¿Dónde está la cocina? Aparato, en la cocina, lugar físico. Los que conocen mi casa saben, es un apartamentito lindo, un dormitorio, pero un apartamentito precioso. Yo apoyado en la mesada del apartamentito. Linda cocina tenés. Con Cintia en un tiempo nosotros vivíamos en otro apartamento y la cocinita nuestra era de tambor a tambor. ¿Verdad? Teníamos que tener la heladera fuera de la cocina porque si metía la heladera no trabajó entonces. Y ahora tengo una cocina que es mucho más amplia. Iba a ser un chiste mejor. No es un chiste que vaya de acuerdo con las épocas que vivimos. Y estoy ahí parado, todavía ni siquiera puse el agua, estoy en este pensamiento. Linda cocina tenés. En un apartamentito precioso, en una zona linda. Los que conocen mi casa saben. Salís del edificio y tenés la Rambla, preciosa, el agua. Para mí un precioso lugar. Y ahí ya de aquel pensamiento de ay, soy un miserable porque creí en un libro mentiroso que escribieron hombres para manipularme, empecé a quedar chiquitito así en la mesada. Porque yo sabía que era él diciéndome, ¿qué cosa? Recordándome a mí las maravillas que ella hizo conmigo. Las maravillas que yo utilizo. Las maravillas en las que yo camino, pero que me olvido de dónde vinieron. ¿Cómo puede ser que yo esté viviendo una maravilla, olvidándome que es una maravilla que el Señor me ha dado? Nuestros hijos. Ah, nuestros hijos lloran. Nuestros hijos no nos dejan tener la reunión en paz. Nuestros hijos andan ahí alborotando. Nuestros hijos son un milagro que Dios nos ha dado. Son una maravilla. ¿Y cómo nosotros podemos estar teniendo en la falda a nuestros hijos reclamándole a Dios de cómo Él no nos cuida? Porque nos olvidamos que tenemos una maravilla. Te vine del súper con 1 litro de leche contento y tendrías que haber traído queso rallado. Pero nosotros pensamos que somos lo mejor, hicimos todas las compras bien. No hiciste todas las compras bien, estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque te estás olvidando de lo importante, te estás olvidando del testimonio de Jesús alrededor de tu vida. Nos olvidamos fácilmente de todo lo que Jesús viene haciendo desde antes de que nosotros lo conociéramos a Él. Desde antes que nosotros pudiéramos saber que aquellos beneficios era el Señor tratando con nosotros, ayudándonos. Ayer en la reunión de los venezolanos yo les decía, por un problema familiar allá en el año 98, mis padres se mudaron a Rivera y allá fui yo atrás de ellos a Rivera. Y yo no sabía que el Señor estaba beneficiándome con ese problema familiar. Pero el Señor me estaba beneficiando. Y cuando yo conozco al Señor, puedo ver y decir, mirá, yo pensé que era algo horrible, pero en realidad era algo horrible, pero iba a deshilacharse de esa cosa triste, algo maravilloso para mí. Y después me olvido. Y estoy así, apoyado en la mesada de mi cocina, reclamando de Dios y diciendo, vos no me querés, capaz que ni existís. Capaz que no existe este Dios. Y ahí Dios sutilmente me dice, ¿te vas a hacer un mate? Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Recordá lo que el Señor ha hecho. Y ya que recordaste lo que el Señor ha hecho, hablalo, profetizalo, contalo. ¿Te acordás de lo que el Señor hizo?
Les quiero contar algo, sé que Carla quiere contarlo también, es testimonio de Carla, pero para mí es testimonio mío también, yo ya lo estuve contando. Y... ¿lo cuento yo, querés, o lo contás vos? Contalo, por favor. Quiere quitar el cuento, Bueno, a ver, ¿por acá? Atrás del tambor, ¿Acá? ¿Por atrás acá? del tambor estás bien. Sí, sí, atrás del tambor. Ahí. Con todas estas cosas que hemos estado hablando desde el inicio de la reunión, incluso desde la alabanza donde Claudia decía que Dios dio todo, Jesús dio todo en la cruz por nosotros y para sanar nuestras enfermedades y para librarnos del pecado, para hacernos libres. He estado pensando cómo contar y ni siquiera sé por dónde empezar, pero tuvimos una reunión hablando de eso, justamente de esas cosas maravillosas que siempre hace Dios por nosotros, pero que nosotros a veces como que perdemos la capacidad de asombro y de creer en esas cosas sobrenaturales que puede hacer Dios por nosotros. En que decimos, bueno, Dios se puede manifestar de esta forma o de esta, pero capaz que de esta no, eso no debe ser de Dios. Y entonces como tenemos todas esas cosas que ya traemos como de antes, como que nos limitamos de verdad a creer que las cosas pueden pasar como Dios quiere que pasen, no como nuestra mente nos limita a pensar que pueden o no pasar. Y allí hablando de eso, Juan dice, porque yo estoy acá ahora hablando con ustedes y me duele el hombro y pienso, capaz que alguien precisa que llore por un dolor en el hombro. Y sigue hablando de otras cosas y mi esposo y yo nos miramos la cara y nos quedamos así porque yo no sabía si era un ejemplo que él estaba dando dentro de la conversación o era real eso. Él no sabía que yo tenía 2 días con un dolor en el hombro. Yo no había hecho nada. Y al rato sigue hablando y dice de vuelta, porque capaz que este dolor en el hombro que tengo es porque Dios me está diciendo que debo orar por alguien. Y ahí yo le digo, a ver Juan, pero eso que tú estás diciendo, ¿es un ejemplo o es de verdad que te está pasando? Y dice, no, siento el dolor en el hombro y pensé que podía ser eso. Y yo, bueno, yo tengo 2 días con un dolor en el hombro que no se me quita y no he hecho nada. Ah, bueno, vamos a orar por ti. Y yo bromeando le digo, bueno, que vas a orar por mí. Ahora que también he pasado el día con la pierna inflamada, hinchada, me duele mucho y me molesta, me la siento como prensada. Y dice, pero pará, vamos una cosa a la vez, no sé cuánto, bromeando. No, vamos a orar por el hombro primero. Y bueno, estábamos ahí reunidos, oramos y me dicen, yo del hombro no puedo decir que sentí nada sobrenatural, pero oramos y me dice, ahora te duele el hombro, mueve. Si te duele el hombro, seguimos orando, pero a ver, y moví mi brazo y le digo, no me duele nada, o sea, ya está, puedo moverlo, puedo todo, no me duele. Y el Señor me sanó en ese momento. Y entonces dice después, bueno, ahora vamos a orar por tu pierna. Y ahí seguimos orando y cuando oran por mi pierna, allí sí sentí como que si me hubiese sonado por aquí. Yo tenía como, mi esposo me tocaba aquí y me decía, tienes como un bultito allí, ¿no? Como si estuviese inflamado. Y cuando están orando por mí, siento como si hace así, en este lugar, o sea, sentí como un corrientacito y hizo así. Y empecé a sentir la pierna como fría, como si se estuviese despertando de estar dormida. Y se me pasó todo. Entonces, son esas cosas que a veces uno no cree si no las vives, pero que a veces no nos permitimos vivirlas tampoco porque creemos que no nos puede pasar a nosotros o porque creemos que Dios no se puede manifestar de una manera u otra. Entonces, pues estoy aquí hoy para decir que sí, que es cierto, que podemos hablar bien y podemos hacer que las cosas, que los milagros sucedan, porque el poderoso que es Dios que está en nosotros es el que lo hace. Este testimonio, esta reunión sucedió. Muchas gracias, amor, para mí. Ah, mi hermoso, gracias.
Esto fue viernes de la semana pasada, viernes de la semana pasada. Viernes. De la semana pasada no, de la otra capaz, ¿no? De la anterior. Y esto sucedió en un momento en que estábamos hablando de milagros que sabemos que Dios ha hecho con otras personas. Y cuando vos estás diciendo las cosas que sabés que Dios ha hecho con otros, la palabra misma lo dice, es el testimonio, es el espíritu de la profecía, es el poder, es la unción. De alguna manera es como que das lugar a que vuelva a suceder, se genere esa expectativa. Nos pasa de manera negativa también, ¿viste? Si yo te digo, ay, mirá, yo iba por el barrio y en tal esquina me asaltaron, y a fulana también la asaltaron, y a ciclana también la asaltaron, y a él también lo asaltaron. En la semana, en 3 días, han asaltado a 5 vecinos. ¿Vos vas a salir y vas a caminar por esa esquina? ¿Vas a tratar de evitar la esquina donde yo te dije que hubo 5 asaltos en 3 días, sí o no? ¿Por qué? Porque me dejaste un espíritu, un antecedente. Yo no tenía miedo de esa esquina. Paso todos los días por esa esquina, hasta hoy. Que yo no sabía que ahí estaba el ladrón. Ahora que yo sé que ahí está el ladrón. ¿Pero qué ladrón? Si no pasa todos los días por ahí. Sí, pero yo no sabía esta profecía. Yo no sabía este ambiente, esta realidad, este espíritu. No me lo habían dado. Ahora me lo dieron y yo lo acepto. Y entonces ya por esa esquina no paso más. Pero vos tenés prueba. No es que te escribieron un libro y te dijeron cualquier mentira. No, yo confío, era gente seria. Yo creo que sí. Cuando soltamos la profecía, cuando hablamos del testimonio de Jesús, damos lugar. Ese día, ciertamente, a mí no me dolía el hombro, para nada. Yo había escuchado a personas que cuando le sentían algún tipo de dolor, algunos decían, de pronto, antes de llegar a la reunión, sentí un retorcijón, un dolor en la panza, y por eso ahora yo les digo, si alguien tiene problemas intestinales, vamos a orar. Pienso que Dios me estaba tocando para que yo me diera cuenta. Y también había sentido uno del hombro, que en la mañana había sentido un dolor en el hombro, y yo justo estaba contando eso. Un tal fulano sintió un dolor en el hombro, una puntada, y dijo que capaz que era un mensaje de Dios para que él orara por los hombros de los hermanos. Y yo me acordé de eso porque estaba sentado en esa reunión y sentí un pinchazo en el hombro. Si antes yo hubiera sentido un pinchazo en el hombro, hubiera dicho, algo malo hay en mi hombro. Y ese pinchazo que yo sentí en el hombro, que motivó todo el tema de orar por Carla, no lo sentí después, no me siguió doliendo el hombro. No me dolía antes y no me dolió después, fue simplemente en ese instante. Y no es que Dios sanó a Carla por mí. Dios sanó a Carla a pesar de mí. Porque Dios quiere manifestarse mucho más de lo que nosotros queremos que Él se manifieste. Va de vuelta. Dios quiere manifestarse mucho más de lo que nosotros queremos que Él se manifieste. Porque Él es un Padre amoroso que quiere hacer el bien para sus hijos. Entonces ahora es cuando, sabiendo, queridos, que Dios puede hacer maravillas, y no solamente que Dios puede hacer maravillas, sino que Dios quiere hacer maravillas. Yo voy a invitar a todos a que puedan ponerse de pie.